Es un gusto saludarles nuevamente. Le pregunto, ¿cuál es su proyecto de vida? Cualquiera que éste sea, es una decisión personal, ya sea a veces manipulada por los medios de comunicación o personas poderosas, o asumida en libertad, que ese es el ideal que debería perseguir todo ser humano. El libre albedrío es un atributo humano. Es un don donado a través de la personalidad de origen divino. Sin duda, es un motor que conduce a la humanidad hacia su destino. Pero la pregunta es, ¿hacia qué destino nos conduce? El libre albedrío puede comportarse como una bestia desbordada, animalesca, o como una fuerza autocontrolada e iluminada por la luz espiritual. El libre albedrío es lo que nos caracteriza como seres humanos, es lo que permite nuestra evolución. Cada ser humano nace con ese don, la capacidad de decidir, pero muchas veces con decisiones manipuladas por mentes poderosas. Pero, por otra parte, si somos capaces, podremos hacer uso de ella de manera verdaderamente libre. Es decir, ser capaces de decidir nuestro destino. Pero hacerlo por sí mismos, esa es la gran diferencia. El libre albedrío es un don que adquiere una tonalidad dependiendo del grado evolutivo del sujeto que la ejerce. No sé si usted ha reflexionado sobre esto. Somos humanos de potencial animal, de descendencia animal, pero con una esencia espiritual. Por lo tanto, somos seres extremos, con tendencias y actitudes antagónicas. Podemos torturar hasta la muerte a un ser vivo, o podemos dar nuestras vidas por salvar la de otros. Somos capaces de odiar sin freno o amar y compartir sin esperar algo a cambio. Podemos darlo todo, incluso nuestras vidas. ¿Qué significa esto? Que nuestro libre albedrío puede ir hacia cualquier lado, hacia cualquiera de los dos polos. Eso depende de cada uno de nosotros. Y depende de cada uno, ya que somos seres autoconscientes. Somos conscientes de sí mismos. Virtud que ningún animal tiene. Por esto mismo, un león puede comérselo a usted y no ser malo, no ser culpable. Pero usted sí puede dañar a un león con maldad. Es por eso que el libre albedrío exige gran responsabilidad. Y ese es el reto de la humanidad. El libre albedrío lo tenemos desde los seres muy primitivos. Uno de los grandes retos es volvernos responsables de ese libre albedrío. Como lo he comentado en mis videos, los instintos tienen un rol de suma importancia en el devenir humano, y sin duda estos fueron diseñados especialmente para seres de nuestro tipo, es decir, seres evolutivos espaciotemporales. Sí o sí, los seres primitivos dependieron de ellos para subsistir. Incluso ahora tienen sentido. No obstante su utilidad, estos instintos son netamente animales, humanamente terrenales, pero no son cósmicos. No son cósmicos. El ser humano vive con ellos. Inconscientemente los usa para resolver situaciones básicas de vivir, pero no son espirituales. La gran aventura humana es recorrer el camino de experiencia evolutiva desde los instintos animales hasta los valores espirituales. Ambas
esa polaridad, es decir, metamorfosis. Gusanos que arrastran su cuerpo hasta la hermosa mariposa multicolor que suavemente alza el vuelo. Un ser humano de mente abierta, de mente evolucionada, me refiero a abierta en un sentido que ha liberado, que se ha liberado de esas cadenas materiales. Ese ser humano de mente evolucionada y parcialmente espiritualizada deberá estar consciente de tal proceso. En su mente, por esfuerzo personal, deberá tener trazado y reconocido los diferentes estados por los que habrá de pasar. La vida de cada quien deberá tener objetivos excelsos. Tal acción le permitirá concebirse y construirse como ciudadano cósmico. Desafortunadamente, observo que no siempre es así. Las mayorías viven el día a día buscando estados placenteros, haciendo un culto al yo, alimentando su ego. Una de las herramientas naturales para la supervivencia del ser primitivo fue el egoísmo. En un inicio era fundamental ese egoísmo. De este y de otros instintos dependía la supervivencia del sujeto. La subsistencia de ese yo en medio de la barbarie, sin una autoridad o un poder superior que pusiera orden y justicia. La conciencia de sí mismo viene aparejado del egoísmo. El hombre primitivo ya era un yo consciente de sí mismo, y fuera de su yo, todo lo que le rodeaba en su entorno, se presentaba un mundo desconocido. Efectivamente era bello, pero a la vez era hostil, difícil. El ser humano, sin saberlo, tenía que afianzar su egoísmo para que, a partir de ahí, en su momento, surgiera el valor del altruismo. La ley de los opuestos, del cual ya he hablado anteriormente. Bueno, y lo he hecho en varias ocasiones, siempre con un enfoque diferente. Por ahora lo que me interesa dejar claro es que este fenómeno es un proceso evolutivo que cada generación tendrá que vivir, pero en diferentes etapas. Sería de mi parte absurdo criticar la actitud egoísta de un ser primitivo. El altruismo no era su momento. Los proyectos, o quizá más bien deba decir, las metas cotidianas de un ser primitivo, eran a corto plazo. Muchas veces se limitaban a satisfacer instintos momentáneos o cotidianos, como el instinto sexual, el de la alimentación y desde luego el de la sobrevivencia. Pero difícilmente podía proyectar a futuro, al menos no como lo comenzó a hacer el ser humano en generaciones subsiguientes. Los grandes ideales vienen después de haber logrado la sobrevivencia. A veces solemos pensar en un ser primitivo como alguien salvaje, sin cultura, desaliñado y hasta poco inteligente. Y quizá lo era en cierto sentido, pero sus metas no eran como las nuestras. Creo que ellos hicieron su trabajo y quizá lo hicieron mejor que nosotros. El hombre primitivo, a pesar de recorrer los caminos de manera solitaria, de resolver el día a día sin una luz clara, muchas veces con dones genéticos escasos, ellos hicieron el gran primer paso para la humanidad. Acción que de no haberse logrado, nosotros no estaríamos aquí. Sobrevivieron a un mundo cruento, salvaje, lucharon cuerpo a cuerpo con animales feroces, peleaban a muerte entre ellos mismos.
Soportaron inundaciones, terremotos, hambrunas, glaciaciones. Digamos que fueron capaces de pasar la estafeta a las siguientes generaciones, mismas que habrían de seguir adelante, pero con otras metas. Actualmente, los seres humanos de este tiempo hemos recibido un mundo con un estado evolutivo social y trabajamos sobre él. La pregunta es, ¿hasta qué grado somos conscientes y congruentes con esta etapa que nos toca vivir? Si el ser humano primitivo tenía misiones tan importantes como la de autoconservarse y autoperpetuarse, me pregunto y le pregunto a usted, ¿cuál es nuestra misión? ¿Cuál es nuestra misión? Su misión, mi misión. ¿Es acaso menos importante? ¿O es acaso más importante? Si estamos aquí es porque alguien antes hizo su trabajo. Deberíamos estar agradecidos con todas las generaciones anteriores, a pesar de las guerras mundiales, a pesar de tantos abusos. Ahora nos corresponde a nosotros hacer nuestra parte, así como a las siguientes generaciones les tocará hacer la suya. Nuevamente pregunto, ¿cuál es nuestra meta? ¿Qué nos corresponde a nosotros? Sin duda, como humanidad, existen metas, pero esas metas son colectivas y muchas veces poco podemos influir. Pero lo que sí podemos hacer es trabajar sobre lo que está en nuestras manos. Nuestro paso por la vida es corto, muy corto, tan solo unos 70 años, quizá menos, quizá poco más, que son nada, nada ante la eternidad del tiempo. Por lo tanto, es fundamental trabajar cada día para dar lo que como ser humano de este tiempo me corresponde. ¿Qué es lo que debo dar al mundo? Sin duda, es una decisión personal. Lo cierto es que dependerá de nuestro grado evolutivo, dependerá de qué parte de la triada azul se halle usted, en qué parte de esa triada azul de la que tanto les he hablado, o esa triada mágica, en qué momento se halla usted de esa triada. Existe una evolución como humanidad, la cual viene de varios cientos de miles de años atrás, pero la evolución de cada quien en este espacio-tiempo viene desde nuestro nacimiento. Entonces, ¿de qué depende su proyecto de vida? ¿De qué dependen sus planes, sus acciones, sus determinaciones? ¿De qué depende su devenir cotidiano, sus planes a futuro? ¿Se concibe como un ser finito o infinito? ¿Terrenal o cósmico? ¿Cuál es su relación de su yo con el nosotros? Reflexiónelo. Su yo versus nosotros. ¿En qué grado el egoísmo le domina? ¿Es usted un servidor de sí mismo o un servidor del mundo? ¿De qué tamaño es su mundo? ¿Del tamaño de una casa hiperlujosa en Lomas Doradas, con un Tesla y un McLaren a la puerta y el iPhone 15,000? ¿O acaso ha logrado superar esa etapa y trabaja en cimentar una vida material pero con valores inmateriales? Pregúntese cuál es su proyecto de vida, sobre qué cosa está sustentado, cuáles son sus sueños, qué cosas desea de la vida. Nos dice el libro azul que cuando el hombre
no consigue discriminar los objetivos de sus luchas mortales, se encuentra funcionando en el nivel animal de la existencia. No ha conseguido aprovechar sus ventajas superiores de esa agudeza material, discriminación moral y discernimiento espiritual, que son parte integral de su dotación de mente cósmica como ser personal. El Creador ha hecho su trabajo. Nuestros antepasados, como pudieron, hicieron el suyo. Le pregunto y me pregunto, ¿qué hará usted? ¿Qué haré yo? ¿Cuál es su proyecto del día de hoy? ¿Qué acción toma en este momento para conseguirlo? ¿Cuáles son o cuáles fueron sus metas de este día o de esta hora que transcurre? Si es verdad que somos semejantes a nuestro Creador, ¿no cree usted que tenemos capacidades insólitas? Me pregunto, ¿hasta qué punto aprovechamos o desperdiciamos tan poderosas virtudes? Lo invito a realizar un acto reflexivo. Pregúntese cuáles fueron sus planes para el día de hoy. Luego, ¿cuáles son sus planes de esta semana, de este mes, de este año, para 5 años, para 10 años, hasta su vejez? Y luego, ¿qué planes tiene cuando trascienda la vida? ¿Cómo se concibe a sí mismo en la eternidad? Si es que se concibe eterno. Tal vez usted piense que la vida termina después de la muerte. Y ahí se concibe en la nada, sin existencia, sin conciencia. ¿A dónde quiere llegar? ¿Ha pensado qué hacer con su ego? ¿Dónde quedará su ego? ¿De qué tamaño es su casa? ¿De qué tamaño es su mundo? ¿Cómo y de qué forma desea ese mundo? ¿Quiénes son sus hermanos? ¿Cuál es su meta final de su existencia? ¿Sus metas son materiales o espirituales? Y si son espirituales, ¿qué está haciendo para conseguirlas, para conquistarlas? Sé bien que a muchos no les gusta planear. Viven solo el momento. De hecho, hay corrientes filosóficos, hay grandes filósofos que dicen eso. Vivir el día a día, sin ningún plan futuro, sin ver hacia adelante, simplemente resolver el cada día, sin anticipar nada. Y está bien, es válido. Sin embargo, existe una calidad moral que guía cada decisión, porque finalmente, antes de cada acción, hubo una decisión. Digamos que son pequeños planes a muy corto plazo. La diferencia será la moralidad o el grado espiritual con la que actuamos en cada momento. Si no quiere hacer planes, está bien. Si quiere hacer planes, también está bien, siempre y cuando tengan una moralidad elevada. La dirección de su vida es una decisión de usted. Si opta por una vida material plena de placeres, pues vívala intensamente. Ese será el tamaño de su realidad. Pero si son objetivos espirituales, igualmente entréguese intensamente, sin dudas ni temores. Trabaje cada día, no por recompensas aquí y ahora, sino para cosechar sus frutos en la eternidad. Frutos inmateriales. Dios tiene gran poder. No obstante, hay algo que no puede hacer. Hay algo que Dios no puede hacer. Violar su libre albedrío. Ese le pertenece a usted como ser personal. Nadie le obliga. Afortunadamente, podemos acertar o errar. La posibilidad de elegir lo vuelve un ciudadano libre. Cuando la materia, la mente y el espíritu se unifican por medio de la personalidad de la criatura,
No podemos predecir plenamente las decisiones de un ser con tanto libre albedrío. Soy el profesor Javier Posada y que la luz de la verdad ilumine su camino. Hasta la próxima.